Okay, hello, good evening, my dear students. Today we have a very important class. This is articles, yes? So maybe you have here articles, and the. Those are articles. And what is the meaning una, okay? And una. Muy bien, pero teacher, si esto significa lo mismo, ¿cómo los utilizamos? Perfecto, yo he escrito una regla más abajito, ¿ok? So maybe we are going to try to understand the article de. ¿Qué significa el, pero no el de persona, sino el cuando señalamos alguna cosa, por ejemplo, el carro, los y las? Eso quiere decir que de podemos trabajar para singular and plural. Okay, so maybe we are going to start with the grammar. When do you use a and when do you use an? ¿Cuándo utilizamos? Here you are. Here you have the grammar rules. You have to use a when the word starts with a consonant. Example, consonant. Utilizamos a cuando la palabra comienza con una consonante. For example, a plane. Here you have a consonant, yes? And we have other examples. A door, a chair, a table, a wall, a book. Yes, todas estas de aquí comienzan que consonantes. Eso quiere decir que tú vas a utilizar a, ¿ok? Que significa un o una. En ese caso no importaría el género, significan lo mismo. Por ejemplo, una puerta, una silla, una mesa, una pared, un libro. Como te puedes dar cuenta, el género no importa mucho, ¿ok? You have to use an. Cuando tenemos que utilizar an, you have to use an when the word starts with a vowel. With a vowel, ¿ok? Eso quiere decir que comienza con una vocal y esa es la diferencia. Así de sencillo. Very simple. Entonces vamos a decir an airplane. Because si usted dice a airplane, no está bien gramaticalmente, no suena bien y tampoco se escribe bien, ¿ok? So maybe we are going to start. ¿Estamos claros? Cuando comienza con consonante decimos a, cuando comienza con vocal decimos an, ¿ok? So maybe we are going to practice. An airplane, an elephant, an air conditioner, un aire acondicionado, an animal, yes, an animal. Very good, and that is very simple. And you have to use the for specific information. Cuando utilizamos de, acuérdate que de lo vamos a utilizar por algo específico, que estemos nosotros queriendo algo específico. Por ejemplo, nos vamos a una tienda y queremos la manzana verde que está por allá. Entonces, no es lo mismo decir an apple que decir the green apple. Yes, it's very different, that is specific. O también lo podemos utilizar para plurales. Acuérdate que también significa los y las. Eso quiere decir que también lo podemos utilizar in plural form. ¿Ok? Practice. The green apple. Sí, la manzana verde. The new car. El carro nuevo. The big house. La casa grande. The man. El hombre. A Superman. The people. Here you have an expression that it is plural, las personas. The animals. Los animales. The tables. And the erasers. Okay, as you can see, this is very simple class. Es una clase muy simple. Apenas tenemos 3 temas, a, an, and the, y los vamos a practicar en el cuaderno. Así que no te olvides, cuando utilizamos a, utilizamos cuando empieza con consonante. Cuando utilizamos an, cuando empieza con una vocal, y de lo utilizamos para hacer oraciones específicas o plurales. Perfect. Very clear. Okay, so maybe we are going to continue. And here you have demonstrative pronouns, los pronombres demonstrativos. Demonstrative pronouns. Vamos armando nuestro rompecabezas ya en inglés. Aquí tenemos this and that. Vamos a comenzar primerito con this. Estos dos nos sirven para palabras singulares. Ok, todos estos dos trabajen con singular. Entonces practicamos. ¿Qué significa this? What is the meaning this? Este o esta, ¿ok? Este
o esta. And what is the meaning that? Ese o esa, como ustedes pueden ver. Entonces, demonstrative pronouns, usted tiene this y tenemos that. Perfecto, muy bien. Entonces, vamos a hacer un ejemplo. This is an eraser. Miren, yo ya armé mi rompecabezas aquí. That is a table. This is an eraser. That is a table. Conclusión. This lo utilizamos para objetos que están cerca, ¿ok? Cerca, close, algo que está cerca tuyo. You have to use this for closer objects, algo que está cerca o que lo tengas en la mano, ¿sí? Que está cerca tuyo. De acuerdo a la posición, si cambia, pues puede variar entre this o that. And you have to use that for things which are not near from you. Objetos que están lejos, ¿ok? Porque decimos ese, no podemos tener un objeto cerca y decir ese computador, entonces se escucharía mal, ¿verdad? That's it, and we are going to practice. This is a TV. That is a radio. La radio está lejos de mí, entonces yo digo, that is a radio. En el examen de pronto el teacher te diga, what is this? Y tengamos un gráfico aquí con una manito señalando, entonces tú tienes que contestar, this is and it is, ¿ok? Para ello también necesitamos classroom objects, ¿ok? Classroom object es un vocabulario que usted lo va a tener que investigar en internet, no es nada difícil. Classroom objects, sí, voy a mostrarles algunos que tengo ya listo aquí preparado en el libro, que podemos trabajarlos también. Miren, aquí los tenemos. Here you have some classroom objects, ¿ok? Algunos no, por ejemplo, laptop puede ser an umbrella, tal vez no sea un classroom object, un objeto de clase. Keys, llaves, sunglasses, an energy bar, una barra energizante, a wallet, a cell phone, and high rush, ¿ok? Pero los demás abajo sí son classroom objects, como por ejemplo book, English book, eraser, notebook donde tú tomas apunte, pen, clock. Así como ellos, hay muchísimos más. Aquí tenemos una lista, por ejemplo. Tú vas a coger en el cuaderno y vas a anotar una lista de los classroom objects. ¿Estamos? El teacher ya te va a añadir un trabajo para que tú puedas hacerlo y practicar los articles a, an, and de. Mientras tanto, practiquemos algunos articles aquí. Por ejemplo, ¿qué le pondrías aquí? This is an book o a book. ¿Ok? Entonces, completémoslo esto en casa. This is an English book o a English book. This is a eraser o an eraser. This is a notebook o a notebook. Miren, this is a pen and this is a clock. Acuérdate que aquí de pronto el clock esté algo específico porque es el único en clase, entonces podemos decir de, ¿ok? Vamos a estudiarlo muy bien a esta parte de los articles. Y aquí tenemos algún vocabulario muy importante que nos sirve. Miren, backpack. Si no conocemos el significado de algunas de estas palabras, por favor te lo dejo como tarea investigar. Pon en una hojita, ármate un vocabulario y saca más palabritas para que tú puedas ir estudiando. Practice pronunciation. En el internet también puedes practicar cómo se pronuncia cada uno. Pero en este momento vas a practicar conmigo, ¿ok? Enfoquémonos en esta parte y vamos a decir backpack, board, poster, chair, desk, door, eraser, pencil, outlet, pen, wall, book, notebook, waste basket, window. Waste basket es un recipiente donde tú puedes botar los desperdicios. Así como ellos faltan algunos como regla, como cartuchera, de pronto pizarrón, creo que ya está aquí. Tal vez en la clase tenemos un proyector, sillas, mesas, todo ese vocabulario lo vas a poner tú en tu cuaderno. Ojo, no es todavía la tarea es una hojita que yo la voy a adjuntar, ¿ok?
Espero que te haya sido muy útil este video. Recuerda los artículos, que eso es lo que vamos a trabajar, y los demonstrative pronouns, ¿ok? Parte de Classroom Objects es vocabulario, así que a estudiar. Good evening, boys. Thank you very much for watching this video. Have a good night.